del 8 al 10 de mayo en Satipo, Junín, va a tener lugar el Ginger Week 2024, organizado por ADEC, ¿no? Y es que nuestro país se ha convertido en el tercer exportador mundial de jengibre, que es el Kion, y el octavo de cúrcuma en el año 2022. Hay buenas proyecciones, sin embargo, ¿no? Existe mucho interés para que tengan cadenas productivas más responsables y sostenibles. Y por ello se están impulsando, ¿no?, un conjunto de actividades como esta, ¿no? Y el informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, la Asociación de Exportadores 100 AEX, mira en perspectiva todos estos aspectos. Justamente vamos a conversar con el señor Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales 100 AEX. Qué gusto saludarlo, señor Vázquez, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, un gusto también conversar contigo, José, y gracias por la oportunidad de difundir este importante evento en la Selva Central, que va a ser el Ginger Week 2024. Yo quisiera empezar destacando eso. Siempre este tipo de eventos internacionales, en donde traemos expositores de distintos lugares, de Europa, Estados Unidos, de Centroamérica, y donde van el engranaje de las cadenas agroexportadoras, etcétera, normalmente se hacen en Lima, se hacen en las capitales, Así regiones, es. provincias, pero este es un evento que en su cuarta edición ya siempre se ha hecho en Selva Central, ¿no? Entonces, en esta oportunidad en Satipo. Y eso creo que es algo que quisiera destacar de inicio y, por supuesto, un gusto seguir conversando e ir profundizando sobre este importante evento, José. Sí, en efecto, vamos a seguir conversando de este tema. Me gustaría, en primer lugar, para poder dar pie justamente al Ginger Wheat, explíquenos el posicionamiento que ha alcanzado nuestro país en el mundo como productor tanto de jengibre, que es el kion, y de la cúrcuma. Sí, mira, hay que tomar en consideración que en la época de pandemia, con todo, digamos, lo negativo y mal que le fue a la humanidad y por supuesto al Perú, hubieron algunas cosas sobre las cuales, digamos, se ha ido construyendo, digamos, cosas buenas, ¿no? Y una de ellas fue que el mundo empezó a valorar más los productos naturales, el mundo empezó a valorar más los alimentos frescos. Y por supuesto el mundo empezó a valorar dentro de ellos a los que se denominan los superfoods. Entre ellos, precisamente lo que nosotros conocemos como el quión, ¿no? El Así es. jengibre. Entonces, ¿por qué? Por sus aportes a, sobre todo, el sistema respiratorio. Y en esos momentos en que se reconoce de esa manera, el principal productor exportador mundial, que es China, pues concentró toda su oferta para su población. Y ahí aparecieron otros productores para los cuales se le abrió la oportunidad, entre ellos el Perú. Y el Perú, a partir de ahí, se ha convertido en un exportador creciente de lo que se llama jengibre en el mundo, quión como nosotros lo conocemos. Y el año 2023 hemos alcanzado el récord de 128 millones de dólares. Es decir, las exportaciones de jengibre se suman a la lista de los menos de 20 productos del agro peruano que ya han superado los 100 millones de dólares de exportación anual. Eso significó un crecimiento de 79%, tanto por un incremento del volumen exportado como una mejora en los precios. ¿Esto a qué se debe? A que por supuesto el mundo está demandando más este tipo de insumos que aportan a la salud y obviamente esta demanda está presionando también a los precios al alza. Esto en ese sentido es una gran oportunidad y a su vez también una gran responsabilidad, porque necesitamos que este sector sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y hay que destacar además que cerca del 90% de la producción y exportación de jengibre del Perú sale de la selva central, principalmente Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa, entre otros espacios ahí en la selva central. Y obviamente con esto se apuntala a una actividad económica en una región que lo necesita, por supuesto, y con esto se generan empleos y se aporta obviamente a la reducción de la pobreza en ese espacio geográfico que necesita tanta todavía intervención en el sentido de aprovechar oportunidades y brindar oportunidades para su desarrollo. ¿Cuáles son los mercados del kion en estos momentos para los exportadores de nuestro país? ¿Qué mercado tenemos? Un 49% de todas las exportaciones se van a Europa, ¿no? Principalmente Países Bajos, digamos, ¿por qué? Porque Países Bajos, digamos, es un importante hub, consolidador de producción agrícola del mundo y luego se distribuye en el resto del espacio europeo. Alemania también es un segundo mercado importante, entre otros. El otro 46% se va a Estados Unidos. Individualmente Estados Unidos es el principal mercado, ¿no?
Europa, digamos, como espacio geográfico concentra el 49%, pero como país individual Estados Unidos es el más relevante. Y ya el resto de la oferta que queda, más o menos 4%, van a algunos países de América Latina, muy poco todavía al Asia, ¿no? Esos son los principales mercados a lo que nuestro jengibre está, digamos, llegando. Y obviamente aquí también hay una necesidad de seguir ampliando mercados, diversificando. Esta es una estrella naciente de la exportación peruana, todavía no tiene tantos mercados diversificados, ha llegado a ciertos, alrededor de 40 mercados, pero de los cuales pues todavía con muy pequeños volúmenes. En ese sentido hay un esfuerzo de tanto de parte de los productores exportadores como de las agencias de promoción, PromPerú, Sierra Selva Exportadora, entre Claro. otros, para seguir apuntalando a los productores y encaminarlos a captar más oportunidades en distintos mercados gracias a la red de acuerdos de libre comercio que el Perú tiene y además tiene que ir con el acompañamiento de SENASA para abrir todo lo que sea protocolo sanitario que les permita finalmente un acceso efectivo a los mercados. Doctor Vázquez, en el caso de la cúrcuma, ¿cómo ha ido avanzando su producción y qué mercado hemos ido abriendo en los últimos años? Sí, en el caso de la cúrcuma, las exportaciones han sido menores, también crecientes. El año 2023 hemos alcanzado 5.6 millones de dólares en exportaciones de cúrcuma. Eso representó un crecimiento un poco por debajo del 40%. Igual es muy alto, igual es un crecimiento importante, ¿no? Y las zonas productoras son las mismas, es la selva central, digamos, nuevamente ese espacio de Satipo, Pichanaki, ¿no? San Martín de Pangoa y bueno, en este caso particular también hay un importante componente de exportación a Europa. En este caso, el principal mercado en Europa es España, ¿no? Pues, digamos por el uso de la cúrcuma más tradicional, más difundido en este país europeo. Entonces, más del 50% de estas exportaciones de cúrcuma van a ese espacio geográfico. Y luego también Estados Unidos, nuevamente, estamos hablando que son dos productos de la zona que utilizan la misma logística, los mismos canales, son más o menos los mismos productores exportadores. Entonces, el conocimiento que tienen de los mercados es bastante similar. Por eso aparecen Europa y Estados Unidos como los principales. Por eso también, digamos, funciona esto que te venía mencionando de la necesidad de seguir apoyándolos en captar nuevos mercados para que les brinde sostenibilidad en el tiempo. Pero hay un elemento adicional, José, que quisiera compartir contigo, que es algo muy importante para que estas exportaciones, este crecimiento tan importante de las exportaciones, tanto de jengibre como de cúrcuma, sean sostenibles en el tiempo, es decir, que no sea algo efímero, un éxito efímero, ¿no? Y es que tenemos que añadirle elementos de sostenibilidad. Por ejemplo, en el caso del guión, cerca del 80% de lo que se exporta es orgánico y eso es positivo, ¿no? Pero el mundo está transitando a estándares cada vez más elevados. Por ejemplo, en Europa ya hay políticas antideforestación, entre otras. Entonces, el guión se produce, el guión y la cúrcuma, nosotros lo conocemos a la cúrcuma como el palillo, ¿no? Más Así conocido es, como el palillo así es. en el Perú, se producen en espacios de selva, ¿no? Entonces, la idea es que podamos generar conocimiento, ciencia, para que las tierras, los terrenos en donde se produce actualmente, no se degraden tan rápido, podamos recuperarlos y que podamos seguir sembrando en los mismos espacios sin necesidad de, obviamente, deforestar, sin necesidad de, digamos, afectar el medio ambiente, ¿no? De tal manera que podamos hacer que este crecimiento sea sostenible en el tiempo, mantener esas buenas prácticas orgánicas de no utilizar pesticidas, Claro. lo cual encarece la producción. Por ende, también necesitamos aportar en conocimiento respecto a las mejores prácticas agrícolas, mejores prácticas orgánicas, apoyarlos en todo lo que sea la logística, todo proyecto que ayude, por ejemplo, a Claro. conectar mejor la selva central con las costas donde están los puertos, aeropuertos, va a apoyar también la reducción de costos. En ese sentido, la carretera central, como tú sabes, es muy Así es. congestionada. Los proyectos para tener una nueva carretera pueden ayudar también en ese sentido. A lo que me refiero es que hay un trabajo aún por hacer. Está teniendo éxito la exportación de jengibre y de cúrcuma, pero hay aún un trabajo por hacer y eso es lo que queremos Así aportar es. desde este evento, el Ginger Week 2024, llevando especialistas, como te había mencionado, de Europa, Estados Unidos, de Centroamérica,
y, por supuesto, especialistas nacionales que nos aporten en el área científica, en la apertura de los mercados, en el conocimiento de las mejores prácticas y luego terminar pues con mesas técnicas con las autoridades para precisamente identificar las medidas que necesitamos para que sea sostenible esta exportación. Interesante lo que usted nos ha explicado como preámbulo que me da pie justamente a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia, cuál es la relevancia de este ginger wheat y qué va a permitir justamente para el desarrollo de estos productos que ya son de una u otra manera ya considerados ya dentro de la vitrina de las exportaciones? ¿Cómo va a posibilitar el desarrollo de los productores? ¿Cómo va a generar empleo? ¿Cómo genera sostenibilidad? ¿Quiénes participan? Por supuesto. Primero, bueno, este 8, 9 y 10 de mayo en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de Satipo se va a realizar este Ginger Week que tiene 4 espacios de trabajo, ¿no? El primero tiene que ver con todas estas conferencias magistrales, en donde vamos a tener a estos especialistas de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica y también expositores nacionales, autoridades, empresas de logística, empresas de certificación, que lo que van a hacer es compartir su conocimiento y sus experiencias respecto de los requisitos que hay que cumplir en los mercados, cómo acceder a ellos, cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores prácticas agrícolas, cómo acceder a las certificaciones que se requieren, cómo estructurar mejor su logística para el transporte internacional, etcétera. Es decir, vamos a poder brindar un espacio en donde vamos a compartir conocimiento con los productores, exportadores de la zona. Un segundo espacio tiene que ver con ruedas de negocio. Por supuesto, este tipo de eventos lo que busca es juntar a comprador, vendedor, proveedores de servicios, sobre todo, para poder apuntalar la oferta exportable del jengibre y la cúrcuma de la selva central hacia el mundo. Un tercer espacio tiene que ver con las mesas técnicas, donde vamos a juntarnos con los especialistas del Ministerio de Agricultura, de SENASA, Sierra y Selva Exportadora, PROMPERÚ, MINCETUR, y por supuesto el engranaje empresarial, tanto productor, exportador, empresas logísticas, para poder evaluar lo andado hasta el momento, es decir, los progresos, pero también identificar cuáles son las medidas que se tienen que establecer desde los distintos ámbitos, tanto público como privado, para que este crecimiento continúe en los próximos años, para que se gane competitividad y que para que finalmente podamos seguir impactando positivamente en la región. Y el cuarto espacio es un espacio ya de networking, de conocimiento, de mostrarnos, de conocernos, de seguir apuntalando nuestros vínculos entre empresarios, entre productores, entre proveedores de servicios. Es decir, esa es la naturaleza de estos 3 días. Finalmente vamos a visitar zonas de cultivo y plantas de procesamiento para que, digamos, tengamos una experiencia 360 grados. ¿Esto cómo impacta a tu pregunta, José? Claro. Miren, las exportaciones solamente de jengibre y cúrcuma, las dos juntas, han llegado a casi 135 millones de dólares el año pasado, ¿no? Es decir, es un monto significativo. Eso se traduce, como tú bien lo has expresado, en empleo, tanto directo en la empresa que exporta y que contrata a sus trabajadores para, digamos, ayudarlos en las faenas agrícolas, en la parte de procesamiento, etcétera, o el propio productor agricultor generando trabajo, es decir, en la empresa que está directamente exportando, como también de manera indirecta, porque finalmente esta empresa contrata servicios de transportes, contrata servicios para, digamos, cartones, envases plásticos, contrata una serie de servicios, con lo cual ayuda en la actividad económica de otras actividades relacionadas con ella. Ese es el empleo indirecto. Y finalmente hay un empleo inducido que se genera también, porque los trabajadores, quienes recibimos una remuneración tanto en la empresa que exporta como en la empresa que le brinda servicio a la exportadora, finalmente destinamos esos ingresos a la educación, a la salud, al ocio, al turismo, a la alimentación, al vestido, con lo cual también impactamos en otras actividades. Entonces, de manera directa, indirecta e inducida, la exportación de jengibre, de quión y de cúrcuma, palillo, hacia el mundo impacta de manera positiva en la generación de empleo. Y como bien dicen los estudios, el empleo exportador tiene hasta 50% mejor remuneración que el empleo no exportador. Y eso obviamente es importante en la necesidad que tiene el Perú, no solamente la selva central, sino el Perú en su conjunto, de recuperar tantos empleos que hemos perdido después de la pandemia,
de absorber la mano de obra que año a año sale de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y por supuesto a partir de ello generar impacto en sus familias y reducción de pobreza. Ese es el gran reto que tiene el Perú. Y exportar es una alternativa que tiene mucho impacto. Y en Selva Central, la exportación de kion y jengibre va en ese camino. Aprovecho esta oportunidad, doctor Vázquez, para preguntarle ya un tema más relacionado a las exportaciones en el Perú. ¿Cómo están mirando las exportaciones para el 2024? Las cifras son optimistas porque recientemente un informe de Standard & Poor's rebaja nuestra calificación. ¿Esto tiene o no tiene impacto en el mercado de las exportaciones para el año 2024 y lo sucesivo? Bueno, primero hay que señalar con bastante claridad que es lamentable que se haya tenido que llegar a la circunstancia en que una empresa calificadora nos rebaje esta calificación sobre el Perú. Eso, por supuesto, va a afectar sobre todo la posibilidad que tienen las empresas de abastecerse de recursos financieros, ¿no? Encarece el crédito. Y el encarecimiento del crédito, pues puede afectar no solamente a la actividad exportadora, sino a cualquier otra actividad, porque genera la sensación de mayor riesgo de un país, obviamente incrementa la posibilidad de que te den tasas de interés, digamos, competitivas. Por eso es importante el no minimizar el hecho de que se nos haya bajado la calificación de deuda y más bien trabajar y hacer los esfuerzos por recuperar esas calificaciones, volver a elevarlas de tal manera que el Perú vuelva a estar en un espacio en el que las perspectivas sean positivas y por supuesto con eso el nivel de riesgo observado sobre nuestro país sea menor y por ende también la capacidad de abastecernos de recursos financieros en los mercados globales con tasas, digamos, competitivas. Eso es lo primero. Lo segundo, desde la Asociación de Exportadores, nosotros estamos preveyendo que este año las exportaciones del Perú van a alcanzar un nuevo récord, van a crecer 3.1%. Esto significa que vamos a alcanzar un poquito, alrededor de 66.500 millones de dólares. Esto es algo importante. Si bien no son tasas de crecimiento que observábamos antes de la pandemia, ¿no? Incluso de hasta 2 dígitos, siempre es importante, digamos, tener una perspectiva de crecimiento, ¿no? Un crecimiento de 3.1% que nos va a llevar a 66.500 millones de dólares, es decir, un nuevo récord, digamos, histórico para el Perú en sus exportaciones. ¿Podemos crecer más? Sí, podemos crecer más. Y eso, por supuesto, depende de un trabajo conjunto, tanto del sector privado como del sector público. Necesitamos ganar competitividad, necesitamos trámites más flexibles, mayor facilitación del comercio en las aduanas, infraestructura, por supuesto, ¿no? Imagínate cómo le pedimos a los agricultores de San Martín de Pangoa, que exportan piña a Europa antes de la pandemia, que sean competitivos y tienen que pasar un vía crucis para que la piña pueda llegar en buenas condiciones hacia la costa, donde están los puertos y aeropuertos que utilizan para el comercio internacional. Entonces, si no mejoramos las carreteras, si no mejoramos las vías de comunicación, la infraestructura en su conjunto, ¿no? Aeropuertos, puertos, si no mejoramos la competitividad y por supuesto, por el lado del productor, no lo apoyamos en buenas prácticas de agricultura, en certificaciones, en conocimiento de mercado y llevarlos al mundo, obviamente estas tasas van a seguir siendo relativamente reducidas. Necesitamos profundizar nuestros esfuerzos, nuevamente, público-privado, para poder hacer que estas tasas de crecimiento recobren un dinamismo que tuvieron en el pasado. Doctor Vázquez, y en este crecimiento de las exportaciones, ¿cuáles son los sectores que más van a tener impacto? ¿Cuáles son los que van a crecer y van a apalancar, ¿no? este mercado de exportaciones? Sí, mira, nosotros, como tú sabes, en el Perú se habla de exportaciones tradicionales Y no y no tradicionales, ¿no? Cuando hablamos de las tradicionales, estamos hablando principalmente de la minería, la pesca industrial, harina, aceite, pescado. En el agro tradicional, básicamente café, azúcar, ¿no? Y también tenemos digamos, los sectores hidrocarburos, petróleo y gas. Este año preveemos que las exportaciones tradicionales van a crecer 2.9%. Ahora, estas exportaciones representan el 70% de las exportaciones nacionales, ¿no? Y en ese sentido, creemos que vamos a tener un crecimiento
importante, sobre todo del lado de la minería, y estamos previendo obviamente una recuperación de la pesca tradicional de harina, aceite, pescado, porque como sabes, este año sí se ha abierto la cuota de pesca y las exportaciones están creciendo muy bien en el primer trimestre, ¿no? Por el lado no tradicional, que también está asociado a mayor valor agregado, modernidad, ahí tenemos a la agroindustria, a la pesca no tradicional, es decir, la acuicultura, ahí tenemos al sector textil confecciones, al sector químico, al metalúrgico, joyería, entre otros. Ahí preveemos que las exportaciones este año van a crecer 3,6% y van a estar lideradas principalmente por la agroindustria, por la pesca no tradicional, la acuicultura, y el sector metalmecánico, donde prevemos que sigan creciendo, al igual que lo hicieron el año pasado. Sectores que esperamos que se recuperen este año y que el año 2023 habían caído, prendas de vestir, sidero metalúrgico, el sector químico, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que estamos preveyendo desde la Asociación de Exportadores respecto no solo de las exportaciones totales, sino del componente sectorial de cómo es que esperamos que evolucionen durante el 2024. Nuevamente, esperamos que puedan crecer más, pero para eso necesitamos obviamente un trabajo público-privado. Más aún, tomando en cuenta que las perspectivas sobre la economía global están mejorando. Hace poco los informes del Fondo Monetario Internacional han mejorado la proyección para el crecimiento de la economía mundial. Inclusive las han mejorado también en algunos casos para América Latina. Entonces, creo yo que es un escenario que brinda todavía oportunidades para un mayor crecimiento de las exportaciones peruanas. Doctor Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, 100 ADEX. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de su parte, como siempre. Buen día. Muchas gracias a ti y permíteme volver a invitar a todos quienes quieran acompañarnos y aprovechen esta gran oportunidad el 8, 9 y 10 de mayo, es decir, a partir de este miércoles, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de Satipo, el Ginger Week 2023, un encuentro entre todos los actores de la cadena del jengibre y la cúrcuma, es decir, del quión y del palillo, en aras de poder seguir posibilitando que el comercio internacional, que nuestras exportaciones de estos dos productos que ya se han unido a la canasta exitosa de agroexportación peruana, siga siendo sostenible en el mundo. Así que los esperamos ese tipo. Muchas gracias por la oportunidad, José, y a RCR. Le agradezco la amabilidad, como siempre, doctor Edgar Vázquez.